Quizá en el tema de las parábolas, ahora que ya sabemos cómo se representan y cuáles son sus características fundamentales, pues nos encontremos con problemas. Por lo general los problemas pues tendrán algún enunciado que sea una excusa pues al final para tratar con una función cuadrática, es decir, con una parábola, y nos harán alguna pregunta que tenga que ver pues con los puntos más característicos. O sea, con el punto de corte con el eje Y, o con los puntos de corte con el eje X, o sobre todo, especialmente, con el vértice, porque recordad que las funciones cuadráticas pues son parábolas que tienen un punto mínimo, ¿no?, cuando era cóncava, o un punto máximo, y normalmente pues lo que nos van a pedir es ese vértice. Vamos a ver un par de ejemplos para que sepáis por dónde van los tiros. Mirad, disponemos de 120 metros de valla para delimitar una finca rectangular y podemos elegir las dimensiones de la finca, ¿vale? Yo tengo una finca rectangular, tengo 120 metros de valla, de perímetro, ¿verdad?, para elegir la forma de la finca y puedo elegir las dimensiones. La pregunta es, ¿qué medidas deberíamos escoger para que la finca sea lo más grande posible? A ver, ¿qué significa esto? Imaginaos que tenemos 120 metros para delimitar una finca rectangular. Puedo elegir cómo es mi finca siempre y cuando tenga de perímetro 120 metros. Mirad, un ejemplo sería esto. Si cojo una finca que tenga 40 metros de ancho y 20 de alto, ¿lo veis? Pues si vais contando los lados, 40 más 20 es 60 y otros 40 arriba y otros 20 a la izquierda, 60 más 60, 120, ¿vale? Eso es un rectángulo de 120 metros de perímetro. Pero a lo mejor quiero una finca que sea más alargada. Imagínate que quiero una finca que tenga 50 metros, ¿verdad?, de ancho, y así es más alargada, y entonces solo 10 de largo. Podéis comprobar que también tiene 120 metros de perímetro. 50 más 10 es 60, y más otros 50 y más otros 10, pues otros 60, 120 metros de perímetro. Ojo, y esto es un aspecto muy curioso, aunque estos dos rectángulos tengan 120 metros de perímetro, su perímetro es el mismo, 120 metros si sumo los lados, el área no es la misma, ¿vale? De hecho, mirad a la izquierda el área, que es base por altura, 40 por 20, me da 800 metros cuadrados, mientras que a la derecha el área, que es base por altura, 50 por 10, solo 500 metros cuadrados. O sea, me compensa el rectángulo de la izquierda, aunque es menos ancho, es más alto. Y esto, casi de manera mágica, me genera más área en el interior. Luego me quedaría con el rectángulo de la izquierda. Bueno, pues la pregunta de este ejercicio es, ¿qué medidas deberíamos escoger para que la finca sea lo más grande posible? Entonces ahora hay que plantear el problema. Las medidas serían el ancho y el alto, ¿de acuerdo? Pues cuánto cojo de ancho y cuánto cojo de alto. Es decir, que si lo planteo, tengo un rectángulo donde el ancho, por ejemplo, lo llamo X, porque no sé cuánto va a medir, y el alto, como habéis visto, debería ser 60 menos X. ¿Por qué? Porque si entre un lado y otro suman 60, pues con el otro lado y con el otro lado, 60 más 60, 120. ¿Lo veis cómo ocurrió en los anteriores ejemplos? ¿Vale? Si es 40 y 20, pues hacen 60, y los otros dos lados, otros 40 y otros 20, otros 160. O sea que tengo una finca de ancho X y de alto 60 menos X. Así entre estos dos lados suman 60, pues los cuatro suman 120. Vale, ¿cómo es el área entonces de esta finca genérica? ¿Cómo se calcula el área? Es base por altura. Luego en este caso el área es igual a base por altura, X por 60 menos X, y cuando multiplico este paréntesis me queda 60X menos X al cuadrado, me aparece ahí un término al cuadrado. Esto hace que sea una función cuadrática, una parábola. Si lo ordeno un poquito mejor, me quedaría menos X al cuadrado más 60X, ¿vale? Limpio un poquito y se ve así. La función que me da el área de este rectángulo de perímetro 120 es menos X al cuadrado más 60X. Es una parábola, es una función cuadrática, donde A vale menos 1, B vale 60 y C sería igual a 0, ¿vale? Pero aunque no tenga C, pues no por eso deja de ser una función cuadrática. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las peculiaridades de esto. Mirad, si yo represento esa función, como en este caso ya hemos dicho que A es menos 1, sé que es una parábola convexa, ¿vale? Triste. Luego el área, que es esta función, tiene un punto máximo. Hay un punto, hay unas coordenadas en las que el área sería máxima. Y eso es lo que trato de averiguar. ¿Cuánto tiene que valer X? ¿Cuánto tiene que valer de base? Para que el área sea máxima. O sea, en el fondo estoy buscando el vértice de esa parábola, que es el punto más alto, donde el área va a valer máximo. ¿Cómo se calculaba el vértice de una parábola? Bueno, pues primero se calculaba el eje de simetría, que tenía una fórmula que decía que x era igual a menos b partido de 2a, y ahora ya veis que b es 60, luego es menos 60 partido de 2 por a, que es 2 por menos 1, ¿vale? Menos 60 entre menos 2, pues da 30, ¿vale? Luego tengo el eje de simetría que es x, es igual a 30. En realidad del ejercicio ya he sacado la x, que es 30. Si quiero ver
cuál es la coordenada de ese vértice, la altura del vértice, lo que hacíamos era sustituir el valor de x en la función, ¿vale? En la función que tengo arriba que pone a es igual, o sea, el área es igual a menos x cuadrado más 60x, sustituyo por 30, el área es igual a menos 30 al cuadrado más 60 por 30 y me da 900, ¿vale? El área me ha salido 900, el eje de simetría x igual a 30. Vamos a ver lo que significa esto, mirad. Si vuelvo al planteamiento del ejercicio, que yo había dicho que x era la anchura, por ejemplo, y 60 menos x la altura de esta finca, resulta que he sacado que x es 30. Luego esto de lado mide 30. Y de alto mide 60 menos 30, o sea 30 también. Realmente entonces mi finca rectangular más bien es un cuadrado de 30 por 30. 30, si miráis el perímetro, más 30 es 60, más el otro lado y más el otro lado hacen también otros 60, 120. Luego tengo una finca de 120 metros de perímetro, o sea que la puedo hacer con mi valla de 120 metros, pero el área, fijaos, es base por altura, 30 por 30, 900 metros cuadrados, que es lo que teníamos abajo en el resultado. El área máxima, esa coordenada del vértice, que era el punto más alto de la parábola, el punto máximo, es de 900 metros cuadrados, que es el máximo área que puedo tener con una valla de 120 metros de perímetro. Fijaos que esto es superior a esa finca de 50 por 10, que de área solo tenía 500 metros cuadrados, e incluso es superior a esa finca de 40 por 20, que solo tenía de área 800 metros cuadrados. Entonces fijaos en lo importante de esto. Con una cuerda, digamos, con una longitud, yo puedo hacer diferentes formas de finca, pero no todas van a medir lo mismo. Pues lo que me compensa es intentar maximizar esto y tener la finca con el mayor área posible. En este caso, si mide 30 por 30, si la finca es cuadrada, tengo el mayor área posible, que sería 900 metros cuadrados. Vamos a ver otro problema. Mirad, las funciones parabólicas son las que se ajustan precisamente a los tiros parabólicos. Es decir, cuando yo lanzo un objeto, este objeto sigue una trayectoria parabólica, y de ahí la importancia de las parábolas y de las funciones parabólicas, de las funciones cuadráticas, que cuando uno tira una cosa, esa cosa se mueve, primero sube y luego baja, y sigue una trayectoria parabólica. Luego es muy normal que os encontréis problemas donde, pues sea, arrojo un objeto, tiro una pelota, lanzo un misil, disparo un cañón, todas estas cosas, porque siguen una función parabólica. En este caso tengo un chico que le da una patada a un balón, está sobre un acantilado, mirad cómo han puesto los ejes Y y los ejes X, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, es como que el eje X sería la altura del agua y el eje Y es donde está el chico. Y entonces me dicen, la trayectoria que sigue el balón lanzado por este muchacho es, en metros, y es igual a menos 0,25x cuadrado más 2x más 5. Claramente es una función cuadrática, es una parábola. A es menos 0,25, daos cuenta que es negativo, por eso la función es convexa, ¿no? Digamos que triste. B es 2 y C es 5, ¿vale? Es una función parabólica. Y me preguntan, ¿desde qué altura ha lanzado el balón? Me están pidiendo la altura a la que ha salido el balón, por así decirlo, donde tiene el chico el pie. Lo voy a representar con un punto, esto es lo que me están pidiendo. Si os dais cuenta, me están pidiendo el punto de corte con el eje Y de esa función parabólica. De todas las cosas que podíamos sacar, el eje de simetría, el corte con el eje X, el vértice, ahora me están pidiendo dónde esa función corta al eje Y. ¿Y cómo se hacía eso? Pues puedo hacer una tabla de valores, porque yo sé que el corte con el eje Y era cuando X era igual a 0, ¿vale? Daros cuenta que el punto del chico tendrá de coordenadas 0 no sé cuántos, 0, 30 metros, o 0, 20, o 0 lo que sea, lo que mide el acantilado, ¿vale? Pero de coordenada X es 0. Luego cojo, es muy sencillo, la X la sustituyo por 0 en la función y me queda Y es igual a menos 0,25 por 0 al cuadrado más 2 por 0 más 5, o sea 5. Pues mira, pues ese acantilado tiene 5 metros de alto. ¿Se ve? Hemos respondido a la primera pregunta. El chico lanza el balón desde una altura de 5 metros, que es el corte con el eje Y. Otra pregunta, ¿a qué distancia cae el balón? El chico le da una patada, el balón sale por los aires, acaba cayendo sobre el agua y me están pidiendo, mirad, el punto donde cae el agua. ¿A qué distancia lo ha lanzado del acantilado? ¿Qué me están pidiendo ahora? El corte con el eje X, donde esa función corta al eje X. Cuidado, que las parábolas podían cortar al eje X en 2 puntos. De hecho, si os dais cuenta, según el dibujo hay 2 puntos. Me va a valer el de la derecha, porque el de la izquierda no tiene mucho sentido. Es como si lanzara el balón hacia atrás. Pero bueno, la parábola es así. ¿Cómo se calcula el punto de corte con el eje X? Haciendo que Y sea 0. Le voy a dar ahí el valor 0. Entonces en la función sustituyo Y por 0 y me queda 0 es igual a menos 0,25x cuadrado más 2x más 5, etcétera, ¿vale? Hago esto y es una ecuación de segundo grado. Hay que saber que A es menos 0,25, B es 2 y C es 5.
y aplico la fórmula de x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de raíz cuadrada, todo eso, ¿vale? Pues después de hacer eso os van a salir dos resultados, que x es menos 2 y que x es 10. ¿Cuál es el que tiene sentido? Hombre, el de menos 2 entiendo yo que es este otro punto de corte, porque al fin y al cabo es una parábola que corta dos veces al eje, pero ya en un ejercicio real no tiene sentido el menos 2. Es como si la pelota en vez de salir del chico hubiera venido de antes, subido desde el suelo, etcétera. Este resultado no tiene mucho sentido. Voy a escoger el de 10. Luego, fijaos, el chico lanza el balón y cae a 10 metros de distancia, ¿vale? Cuando cae al agua, pues ha recorrido 10 metros, ¿vale? Hemos respondido al apartado B. Y apartado C, ¿qué altura máxima alcanza el balón? ¿Cuál es la altura máxima? Pues que me están pidiendo claramente el vértice, ¿no? ¿Qué coordenadas tiene este vértice? Sobre todo, ¿qué altura tiene este vértice? Que es la altura más alta que va a alcanzar el balón, la altura máxima. ¿Cómo se saca el vértice? Pues primero calculábamos el eje de simetría, que ya sabéis que era con la fórmula x es igual a menos b partido de 2a. En este caso, mirad que b es 2 y que a es menos 0,25. Entonces tengo menos 2 partido de 2 por menos 0,25 y esto sale 4. ¿Vale? Luego el eje de simetría, que en definitiva solo es esto, está a 4 metros del acantilado. El eje es 4, no es la altura. Simplemente me dice que el eje de simetría está en la recta vertical x igual a 4. ¿Y cómo se calculaba la altura del vértice, la coordenada y del vértice? Pues la altura era sustituyendo lo que me ha dado el eje de simetría en la función. Luego ahora sí que sustituyo x por 4 en la función y me queda y es igual a menos 0,25 por 4 al cuadrado más 2 por 4 más 5 y sale 9, ¿vale? Luego esa es la altura, es decir, el vértice tiene coordenadas 4, 9. El punto más alto que alcanza el balón son 9 metros de altura a una distancia de 4 metros del chico, ¿vale? A 4 metros del chico, pues el punto tiene una altura máxima de 9 metros. Y más o menos de este estilo son los problemas con parábolas. En definitiva es saber manejar las parábolas, cómo se representan, cuáles son sus puntos característicos y entender el enunciado a ver qué es lo que nos preguntan.